Hola, buenas tardes, chicos. Son las 12:58. Vamos a arrancar a la 1 en punto. Se encuentra la doctora Luciana. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás, Luciana? ¿Qué tal? Me vas a hacer un súper favor. Vamos a anotar la asistencia. Ya. Ya. A manera de un preámbulo, ¿me permiten, por favor, si es que están viendo la imagen? Yo necesito que estemos todos atentos. De repente no hay mucho audio, pero tratemos de identificar. Ustedes vienen de neonatología, entonces les va a ser mucho más familiar. No me presenté. Mi nombre es Ana Luisa Mendieta Ceballos. Soy médico pediatra, magíster en infectología pediátrica y soy médico emergencióloga que labora en la emergencia pediátrica del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Con mi persona vamos a desarrollar durante este curso de Pediatría 1 lo que se refiere a las actividades complementarias que de acuerdo a vuestro sílabus de la universidad consisten en revisión de casos clínicos modelos y algunos documentos como revistas de revistas. Todo el material debe estar ya colgado en vuestra aula virtual. Quisiera, por favor, que colaboremos todos y que vayamos revisando. Esta primera sesión la desarrollo casi teórica, pero no es una teoría netamente hecha, sino yo necesito que ustedes también participen. Las clases van a ser los días lunes, por motivos laborales, podemos los lunes, y el horario recomendado o sugerido es a partir de las 12 del día, para desarrollar tanto los casos clínicos o los de revistas de revistas. La modalidad es que todos los grupos preparan los temas, para eso tienen el tiempo permisible, y que al azar vayan saliendo uno o dos grupos por tema, dependiendo de cómo estemos de tiempo. Si el grupo que expone al azar lo hace en forma óptima, ya no solicitamos el apoyo de otro grupo, pero si hay cosas por mejorar o aspectos que no se desarrollaron en la presentación del grupo, solicitamos que otro grupo al azar también apoye en la presentación y luego hacemos una pequeña discusión y comentarios. La idea no es presentarles partes teóricas, sino tratar de usar todo el material que ustedes han podido revisar durante la carrera y más aún ahora en pediatría y aplicarlo. Son diagnósticos fisiopatogénicos y empezamos en lo que se refiere a un elemento o una herramienta importantísima que es el triángulo de evaluación pediátrica. Entonces vamos a ver esto, darle clic a este video, escuchemos.
Perfecto. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Estefanía Hernández. ¿Mm? Entonces, hemos usado algunos videitos de las ponencias que existen innumerables en la web con la idea de tratar de motivarlos a ustedes. Estos ya son pacientes hospitalizados, sin embargo, muchas veces van a tener que asumir el recibir un paciente en una urgencia. Entonces, ahora vamos a tratar de presentar la ponencia del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si todos ven? Sí se ve, doctora. Perfecto. Entonces, en la agenda del día de hoy, chicos, vamos a revisar un poquito de introducción, objetivos principales, algunos escenarios que vamos a desarrollar en la clase y un breve resumen que va a estar a cargo de ustedes. Verdaderamente hablar de triángulo de evaluación pediátrica es definitivamente estar en el entorno de una urgencia, de una emergencia y donde la evaluación o los pasos que demos para una valoración inicial mediante esta herramienta que es el TEP o el TAP, si lo quieren hablar en inglés, es fundamental y debe hacerse sumamente rápido. Sin embargo, ¿de dónde apareció este triángulo de evaluación pediátrica? ¿Cuáles fueron los objetivos? ¿Cómo es que se introdujo dentro del primer contacto con un paciente para decidir en casi un minuto si es un paciente grave, si es un paciente estable o es un paciente que requiere una intervención inmediata o es un paciente que podemos todavía darle chance en tiempo de espera? Esto va muy de la mano con el trabajo que se realiza en un servicio de urgencias, emergencias o cuando ustedes están de repente en una actividad en la calle y pueden tener o ser consultados o ser buscados por una atención. Entonces, recuerden ustedes el término triaje y vamos a revisar un poquito porque si algo han tenido de positivo todas las guerras que se han desarrollado en el mundo es el triaje. Desde las épocas romanas ya se hablaba un poco de lo que significaba el dar apoyo a los heridos de guerra. Y en ese sentido se encontraban incluso zonas cercanas a los campos de batalla donde estaban todos los heridos, donde daban la atención inmediata a aquellos que podían retirar del campo de batalla y ayudarlos porque estaban muy mal heridos. Esos sitios se llamaban valetudrianas. Sin embargo, esta actividad fue perfeccionándose, entre comillas, por necesidad. Y hablamos del año 1792 con las guerras napoleónicas, donde el barón Dominique Jean Larrey, que era un cirujano, empezó a apoyar en pleno campo de batalla, en las guerras napoleónicas, en todas las campañas, con la idea de poder clasificar a aquellos heridos en los que necesitaban urgentemente o inmediatamente una, un tratamiento, una intervención, y obviamente aquellos en que ya definitivamente no se podía hacer nada y que la mortalidad iba a ser muy elevada. Luego, en forma progresiva, las guerras como la Primera Guerra Mundial también ayudó bastante en ese sentido a mejorar este triaje, con la idea de qué? De recuperar lo que podía recuperarse, una evaluación dentro del escenario y luego tratar de administrar el tratamiento necesario para que vuelva a retornar a la batalla. O clasificar, que es uno de los términos o traducciones de lo que significa triage, para que estos pacientes o heridos de guerra ya pasen a un área de no recuperación. Doctora, disculpe, no se está viendo el PPT, no sé si se está proyectando un PPT. Ay, no te puedo creer. Se queda frisado en una pantalla de internet. Oh, perdón. Vamos No se a tratar de preocupe. corregir. Gracias por avisarme. Mm, ya está. Vamos a ver, compartir. Acá. Ya está. ¿Ahora se ve?
Sí, ahora sí se ve, doctora. Ah, perfecto. Entonces vamos a darle clic acá. Entonces, como estábamos comentando con respecto al tema de la evolución del triage en la atención hospitalaria, extrahospitalaria y cómo originó desde las guerras, esto ha pasado por un proceso también de modificaciones y cada guerra dejaba pues lo suyo, cada evento hacía que se perfeccionara mucho más en las guerras civiles de Estados Unidos, donde ya se hablaba sobre hospitales de emergencia, urgencia y situaciones de no urgencia. La Segunda Guerra Mundial, a través del famoso médico que estaba dentro del escenario de guerra. Y otras guerras como la guerra coreana de Corea, la guerra de Vietnam, donde ya se hablaba de transporte desde el centro del hecho bélico y de los pacientes y en estos famosos helicópteros tipo ambulancia. Y así vamos a ver que estos elementos han ayudado muchísimo. ¿Y por qué damos este pequeño resumen histórico? Porque vamos a ver dónde es que incluye el triángulo de evaluación pediátrica. El aumento de la demanda actual que todos vemos en los hospitales es por una mezcla de factores. Hay una falta de cultura sanitaria, hay mucho por trabajar en lo que se llama alfabetización en salud en nuestra población. Hay también otro poco de la cultura de la inmediatez. Yo me atiendo más rápido en la emergencia. Hay en pediatría, sobre todo, lo que se refiere a la angustia familiar. Y, entre comillas, una aparente gratuidad o el fácil acceso que se tiene a los servicios de urgencia. Este proceso de triaje, y sobre todo en pediatría, permite determinar o asignar la prioridad de atención y asignar recursos de forma eficiente, garantizando la seguridad y el bienestar del paciente. Y van a ver ustedes cómo es que eso es fundamental cuando uno quiere organizar un servicio de urgencias, emergencias, y sobre todo pulir, dar una alta calidad en la evaluación de un paciente que viene de su casa para ser atendido en una urgencia. Entonces, la primera conclusión es que el triaje pediátrico es un proceso fundamental para la atención médica de niños y adolescentes en entornos hospitalarios. Entonces, ¿esto apareció también en forma fortuita de la nada? No, ha seguido también un proceso de modificaciones y se ha ajustado de acuerdo a los requerimientos y se ha comprobado de que el trabajar con una adecuación del triaje, el de especializar, el de afinar nuestros elementos de evaluación inmediata, no atención inmediata, evaluación inmediata del paciente pediátrico, mejora la calidad de la atención, disminuye los tiempos de espera de aquel paciente que requiere ser atendido más prontamente y nos da un elemento de evaluar nuestra propia calidad en cuanto a los resultados de atención. Han habido muchas escuelas que han intervenido y hay también documentos publicados que ayudan a mejorar y que ayudan también a ampliar los conceptos que nosotros podríamos manejar. Y también se han estipulado tiempos promedios de espera de acuerdo a la asignación del nivel de prioridad, que puede variar entre una u otra escuela, porque son varias escuelas a través del tiempo y de los años que se han abocado justamente a estudiar y evaluar los resultados que obtenían con un protocolo o con otro protocolo o asignando tiempos de espera de acuerdo a la evaluación. Vean ustedes lo delicado, lo importante que es asignar un tiempo de espera que se deduce o se selecciona de acuerdo a la evaluación que uno realiza. Entonces, en pediatría se usa hasta el momento el sistema de evaluación de 5 niveles, que es de resucitación inmediata, que es en casos muy urgentes, urgentes, menos urgentes y no urgentes. En casi todos los sistemas de trabajo, emergentología, en pediatría, usa este sistema de 5 niveles,
pero son varias escuelas las que ofrecen este tipo de evaluación. La escala canadiense, que tiene propiamente dicho su triaje pediátrico, el ESI, que es el americano, que trabaja en virtud del índice de gravedad de emergencias, el SCORE australiano de triaje, que tiene su área pediátrica, el SCORE de triaje de Manchester, que es el inglés, y un modelo andorrano, perdón, de triaje que ya mezcla los elementos o herramientas digitales en este proceso. Entonces, ¿cuántas escuelas existen? Sí, y cada uno tiene algunas variaciones en el tiempo. Y este triaje y el triángulo de evaluación pediátrica van a ser, como dicen ustedes, un match para tener una mejor aproximación de valoración fisiopatogénica o fisiopatológica del paciente. ¿Pero se hace en cualquier sitio? No. Necesitamos herramientas y necesitamos ambientes adecuados y hay requisitos que cumplir. Y eso se define o es parte de lo que se denomina el triaje estructurado. Es una área dentro del servicio de urgencias que usualmente se recomienda que esté a la entrada, con un dominio de contacto visual de toda el área de la sala de espera, que tenga una rapidez al ingreso para ingresar a este y de fácil acceso a la emergencia, que esté claramente señalado e identificado, que tenga un tamaño adecuado, que sea confortable, que ofrezca privacidad y que tenga una atmósfera agradable. Y en pediatría se hace mucho más exigente estas cualidades. Un poquito más de las escuelas que hemos mencionado, que manejan las escalas de evaluación en el triaje con 5 niveles. ¿Y cuáles son los objetivos principales? Los objetivos principales es diferenciar en una el paciente que está estable y el paciente que requiere una intervención inmediata. Otro objetivo es asignar un proveedor y en el área adecuada. Un paciente estable irá a una consulta o un área de consultorios o tópicos de consulta y otro paciente será asignado a todo un equipo de reanimación y personal entrenado en una área específica que generalmente denominamos trauma shock o shock trauma, mientras que el otro paciente estable será asignado a un fast track o una área de consultorios ambulatorios que usualmente está separado de todo lo que significa la complejidad de los procesos de atención en una zona de emergencias verdaderas. Entonces, con estos objetivos principales es identificar al paciente en situación de riesgo, asegurar la priorización en función del nivel de clasificación, asegurar la reevaluación periódica, por eso es importante que tengamos contacto visual permanente. Uno puede triar, uno puede usar el triángulo de evaluación pediátrica, pero no es estático porque el cuerpo, el ser humano, es vivo y puede cambiar y en pediatría puede descompensarse en 30 minutos y en 20 minutos también, o en menos, cuando uno asignó una prioridad 3 o 4 y de repente el niño empieza a convulsionar por una fiebre y se convierte en una prioridad 2 o 1 en la sala de emergencia. Por eso es importante, o en la sala de espera, y esto es importante que el contacto visual no se pierda. Decidir el área más apropiada para atender a los pacientes es importante, asignándole, mejorar el flujo de pacientes y obviamente aligerar la congestión del servicio, ordenando el flujo y obviamente mejorando cada proceso. Entonces, en ese avatar de ir buscando la fórmula perfecta, los que trabajamos en emergencia, que tenemos material y que tenemos acceso a revisiones, tratamos de usar no solamente la evaluación del triaje con las escalas conocidas, sino que es importante usar una herramienta adicional que, como les dije al principio,
valore de más aproximación al diagnóstico fisiopatogénico del paciente. La valoración debe, a través de este triángulo de evaluación pediátrica, hacerse por un personal entrenado, que puede ser médico o puede ser una enfermera capacitada. Y como ustedes ven, se compone de 3 elementos fundamentales: la apariencia, la respiración y la circulación. ¿Y de dónde salió este triángulo? ¿Quién lo propuso? ¿Cómo fue que se valoró? Pues vean ustedes, yo he mencionado que existen varias escuelas que trabajan en lo que es el triaje pediátrico. Sin embargo, cuando ustedes revisen, vean que nivel 3 o nivel 4, o prioridad 3, prioridad 4, se ha hecho estudios con los cuales determinaron que, por ejemplo, la escala de Manchester, que es la que se usa actualmente en varios servicios de emergencia, tenía serios problemas con las escalas asignadas de nivel 3 o prioridad 3. Había mucho margen de falla. Entonces se trató de incorporar elementos clínicos que solamente dependen de observación acuciosa, elementos clínicos. Y esto se elaboró como un score predictivo para poder llegar a un mejor resultado. El SLEPE, que es la Asociación o Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, a través de una de sus elementos, figuras como es la doctora Pavlich, se trabajó muchísimo en esta herramienta y validaron su performance y su valor predictivo positivo para mejorar y dar alta calidad a la evaluación del paciente pediátrico. Entonces, este triángulo de evaluación pediátrica, que parece muy sencillo, da muchísima información. Como recordemos, hemos mencionado apariencia, hemos mencionado circulación y hemos mencionado respiración. En la apariencia, pues no solamente es ver si el niño está despierto o está dormido o tiene un sustorio alternante, me valora fundamentalmente la función cerebral. Si el paciente tiene trastorno del sensorio, si está hipoactivo, si está aletargado, si no conecta con el entorno, si el paciente está irritable, si el paciente está totalmente desconectado del entorno, una apariencia alterada. Eso es muy importante en pediatría y solamente ganar experiencia de juicio clínico con la observación. El tono muscular, el grado de actividad, que conecte y no conecte con la mirada del cuidador o del examen clínico o con el escenario donde se encuentra, la forma de mirar, la irritabilidad o las palabras que pueda mencionar. Esto traduce función cerebral, chicos. ¿Y cuándo se altera la función cerebral? Vamos un poquito más. Cuando tenemos mala oxigenación o perfusión cerebral alterada, ya ustedes pueden imaginarse muchas patologías, los trastornos metabólicos como la hipoglicemia, la intoxicación, la infección del sistema nervioso central o también lesiones cerebrales en caso de un TEG. Otro área del triángulo pediátrico es la circulación, y ahí vemos básicamente coloración de la piel, que dice mucho. Si ustedes han hecho neonatología, saben que hay varias entidades que tienen su presentación cambiando el color de la piel. La policitemia es una de ellas, la anemia severa es otra de ellas, las ictericias patológicas, etc. Entonces, en circulación vamos a ver palidez, si hay cianosis, si hay lívido reticularis, si la piel está moteada, o simplemente el relleno capilar que todos conocen, que nos da un dato importante sobre la perfusión tisular. Y nos habla de un paciente con shock compensado o shock descompensado, y ya veremos eso, cómo se da solamente con el triángulo. Y en cuanto a la respiración, pues vamos a observar
el videíto que les pasé al principio, con ruidos respiratorios anormales, estridor, quejido, gorgojeo, gorgoteo, sibilancia, ronquidos, los signos de trabajo respiratorio que también vieron en el video, la posición para respirar que puede adoptar un niño un poco más grande, las retracciones, el aleteo nasal, el cabeceo muy frecuente en lactantes, las posiciones maometanas, etc. Entonces, todo eso nosotros lo conseguimos con la observación. Entonces, traduciendo todos esos datos a compromiso de cada área específica. Apariencia, valora sistema nervioso central, oxigenación y perfusión cerebral. Recuerden esto, por favor. La circulación valora función cardíaca y perfusión de los órganos. Y la respiración me valora patología respiratoria. ¿Puede estar alterado uno a la vez? Sí. ¿Pueden estar alterados dos en forma alternada? También. ¿Pueden estar alterados los tres lados? El paciente está gravísimo. ¿Y qué ocurre cuando yo hago esa mezcla de lados alterados identificados en el paciente? Por ejemplo, viene un paciente con la apariencia normal, está activo, buen tono, conecta, mirada vivaz, tranquilo. Y en la respiración no hay dificultad respiratoria, no hay taquipnea, no hay ruidos agregados, está normal. Y la circulación, básicamente coloración de la piel, normal, llenado capilar normal. Es un paciente estable, ningún lado alterado. Pero ¿qué ocurre con un paciente que tiene solamente la apariencia alterada, pero respira bien y la circulación no está comprometida? Entonces, hemos hablado que hay alteraciones o condiciones que solamente pueden alterar el sistema nervioso central: mala oxigenación, hipoglucemia, trastornos metabólicos, intoxicaciones, infecciones del sistema nervioso central o un paciente con un TEG, traumatismo encefalocraniano. Ese es un escenario 1. Escenario 2. Si yo tengo la apariencia normal, o sea, está despierto, activo, conectado, buen tono, respira en forma anormal, está taquipneico, tengo silbido, estridores, retracciones, etc. Pero la circulación está normal, es un paciente con dificultad respiratoria, solamente. Pero si a este paciente con una anormalidad del área de respiración, yo le agrego una apariencia anormal y una respiración anormal, pero la circulación todavía está normal, ¿qué significa? Que mi falla respiratoria solita está alterando al flujo cerebral, o que la lesión a nivel de apariencia, que generalmente el sistema nervioso central, está tan comprometido que está alterando la buena dinámica respiratoria. En conclusión, este paciente está yendo a un fallo respiratorio, Pero si nosotros en ese lado ya tenemos un diagnóstico y tenemos que darle una prioridad, mínimo es una prioridad 2, y que tiene que pasar a un ambiente de reanimación o de shock trauma, adjudicándole proveedores capacitados en ello, tenemos un paciente en otro escenario con apariencia normal, con respiración normal, pero circulación anormal, solamente un fallo circulatorio con relleno capilar anormal, por ejemplo, un paciente vomitador o de repente un paciente que está con mucho gasto por diarreas, etc., tenemos un fallo circulatorio, pero hasta el momento compensado. ¿Y cuándo se vuelve descompensado? Clínicamente hablando, chicos, clínicamente hablando, cuando esa circulación anormal se acompaña a su vez de una apariencia también anormal. O sea, recordemos, perfusión cerebral. Entonces ya estamos hablando no solamente de un compromiso circulatorio, sino de un compromiso del sistema nervioso central. Ya tendremos un paciente con un shock
o fallo circulatorio descompensado, porque ya está comprometiendo otra área, otra esfera. Y si nosotros tenemos el paciente ya no con 2 lados alterados, que es una prioridad 2, tenemos los 3 alterados: la apariencia, la respiración anormal y la circulación anormal. Vamos a tener un paciente en un fallo cardiopulmonar. Es un paciente que va de frente a reanimación, a apoyo ventilatorio, a resucitación con fluidos, etc. Entonces, este cuadrito, chicos, hay que tratar de practicarlo, de memorizarlo, y luego va a salir fácil cuando se les haga algunos ejercicios para que puedan ustedes valorar. Entonces, esto como que avanzamos un poquito más y ampliamos el concepto de T. Entonces, la valoración inicial que nosotros planteamos a través del uso del triángulo de evaluación pediátrica, o el TAP en inglés. El objetivo es, sobre todo en urgencias, con este TEP, no alcanzar un diagnóstico etiológico, sino fisiopatogénico, y decidir sin demora si el paciente necesita tratamientos urgentes, encaminados todos ellos a mejorar su estado fisiológico, independientemente del diagnóstico final que pueda tener con toda etiología. Entonces, podemos tener con esto un paciente que puede ser normal cuando todos los lados están indemnes, o un paciente que puede tener una prioridad 2 con riesgo de fallo circulatorio, con insuficiencia respiratoria, o con un paciente con fallo cardiorrespiratorio al final. Entonces, nuevamente aquí tenemos prioridad 1 cuando los 3 lados estén afectados, y ese paciente va a un box de resucitación, donde el ABC, que vamos a revisar más adelante, se tiene que llevar a cabo. Cuando está con 2 lados afectados, es una prioridad 2. También asignamos un box de resucitación, una sala de examen, y también vamos brindando la protección de la vía aérea, la administración de oxígeno de ser necesario, la monitorización, y dependiendo de la evaluación o de la evolución, una ventilación a presión positiva. Ojo que ha sido casos en que hay niños que llegan con prioridad 2, pero en la espera termina siendo prioridad 3. Nunca al revés. No llevo un 3 y termina con prioridad 2 esperando. No, eso no ocurre, ¿no? Entonces, para ir avanzando en esto, tenemos también algunos otros elementos que consignar, como es, por ejemplo, una valoración dirigida cuando se requiera para poder intervenir. Si hay gran dolor que también cause un compromiso de la apariencia del paciente, que nos ha ocurrido, y en algunas bibliografías se considera el dolor como una función vital más. Estimar el grado de deshidratación, donde vamos a encontrar un paciente con un lado de circulación afectado, y dependiendo de la magnitud de esta deshidratación, la apariencia también puede estar afectada. La valoración de los pulsos periféricos centrales también, que es importante tenerlos en cuenta, y diferenciar cuáles son los centrales y cuáles son los periféricos, y buscar lesiones en piel, donde podamos encontrar de repente heridas, quemaduras o laceraciones que estén condicionando algún nivel de estos escenarios, ¿no? Hay constantes vitales que tenemos que tener en cuenta, sí, porque vamos a ir valorando al paciente con funciones vitales en nuestras áreas de evaluación, ¿sí? Existen también elementos en pediatría que tenemos que tener en cuenta, que se denominan modificadores externos. Uno de ellos es la edad del paciente. Obviamente, una fiebre de 39 grados será mucho más importante a consignar en un lactante menor de 3 meses a una fiebre de 39 grados en un niño de 10 años. Será importante consignar la presencia de fiebre de 38 grados o 39 grados en un paciente totalmente sanito
sano, sin ninguna patología de fondo, o una fiebre elevada en un paciente que padezca de un cáncer o que esté en tratamiento por una patología oncohematológica y esté recibiendo quimioterapia. Son dos escenarios diferentes. Entonces, es importante tener en cuenta esos modificadores externos que pueden incrementar la prioridad de atención de ese paciente, ¿no? Entonces, para compilar todo esto, nuestra asignación del triángulo de evaluación pediátrica consigna brindarle o asignarle un proveedor que requiere, de acuerdo a su patología, el tiempo que va a usarse o que se va a administrar el tratamiento y los resultados que nosotros queremos alcanzar si es que es un paciente que tiene cosas que corregir a través de intervenciones e indicaciones médicas. Entonces, como que nosotros ya vamos tomando forma de los niveles de atención versus la evaluación de triángulo de evaluación pediátrica. Nivel 1, todos los lados alterados, o prioridad 1. Prioridad 2, dos lados alterados, cualquiera de ellos. Y prioridad 3, aquel paciente que tiene un solo lado alterado. El 4 y el 5 son pacientes que no tienen ningún lado alterado, que están todos estables y que son pacientes que pueden ser tratados con un tiempo de espera más prolongado que los pacientes que están en condición de prioridad 1, 2 o 3. ¿Hay escalas de tiempo para esperar la atención? Sí, y eso varía de acuerdo a la escuela que nosotros usemos como base teórica, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en la seguridad social y ahí usamos todavía la escala de Manchester. La escala de Manchester es la escala inglesa y que tiene 5 niveles de atención con tiempos por cada nivel de atención. En otros lugares pueden usar la escala australiana o la escala canadiense. ¿Y cómo así escogemos la escala? Bueno, chicos, todo esto está normado. Hay normas técnicas de atención en emergencia, de atención en urgencias. La última norma técnica de emergencias está ya por cambiarse y se está cambiando inclusive de escala de valoración y de tiempos de espera. Pero hasta el momento tenemos pues una valoración de tiempo de espera. Riesgo vital de vida inmediato es al toque, o sea, pasa de frente a hecho trauma en prioridad 1, 3 lados alterados. La prioridad 2, con 2 lados alterados, tiene un tiempo de espera de 15 minutos o hasta 30 minutos en algunas escalas. La prioridad 3 va desde 30 minutos con la escala canadiense, por ejemplo, o puede irse hasta 1 hora o 90 minutos según otras escalas. Y la prioridad 4 y la prioridad 5 pueden tener 2 horas de espera o hasta 4 horas de espera, pero eso ya está cambiando. Entonces, tiene una base legal para ese tipo de trabajo, ¿no? O sea, todo está reglamentado. Sin embargo, uno valora y va viendo los resultados y esta escala o la adaptación o adopción de estas escalas, pues va a cambiar un poquito los tiempos de espera con la nueva norma técnica, ¿no? Entonces, nuevamente un poquito más de lo mismo, ¿no? Sino para reforzar conceptos sobre los lados alterados y las prioridades que nosotros asignamos. Un pequeño resumen sobre la apariencia, sobre el estado respiratorio y el cardiovascular, cuando un paciente necesita resucitación, cuando está reactivo, inconsciente, en coma, no responde, el estado respiratorio, que ya está afectando y pone en severo riesgo la vida del paciente o lesiones graves, y el aparato cardiovascular donde no tenemos pulso, sobre todo los pulsos centrales. Y acá va la primera pregunta para todos. Levanten la mano, por favor. Pulsos centrales. Y voy apuntando. La pregunta es para toda la sala. Pulsos centrales. Ejemplo de pulsos centrales en pediatría.
Mm. Doctora Soria Espinosa. Sí, doctora, buenas tardes. Hola. En la lectura menciona pulsos centrales. Ejemplo de pulsos Mm, centrales. Puede ser el carotidio, Otro pulso central. ¿Y dónde femoral. busca el carotidio? Disculpe. ¿Dónde busca el carotidio? Ah, en el cuello. Muy bien. Otro pulso central. El femoral. Doctora Melanie Dayana Sí, Torres doctora, Janampa. podemos encontrar el femoral a nivel de la ingle. Ujú. La lectura específicamente menciona dos pulsos centrales. El carotidio ya lo dijo vuestra compañera. ¿Y el otro pulso cuál es? Y en pediatría se usa bastante. El braquial. Ya, muy bien. Entonces sí se nota que han leído o se están pasando rápido el dato. Pero bueno, lo importante es que respondan, chicos. Conectémonos todos. Entonces vamos a seguir con la presentación. Estábamos acá. Me avisan si lo ven, ¿sí? Por favor. ¿Estamos viendo la imagen del cuadro? Hola. Sí Sí, se ve, doctora, sí doctora. se ve. Sí, Ya, doctora. muy bien. Entonces, vamos avanzando un poquito más. Entonces, ya hemos visto un poquito de diferencias entre quién requiere resucitación, quién está en una condición de emergencia y el nivel de prioridad que vamos a dar a esto, la celeridad con la cual atendamos al paciente, ¿no? El nivel 1, 2 y 3 va de la mano con el compromiso de todos los lados alterados, dos lados alterados y un lado alterado. Y cada lado del triángulo vamos a tener algunas características relevantes de cómo puedo yo, por ejemplo, en caso de urgencia, tener una apariencia alterada, un lactante irritable, una alteración del comportamiento. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un lado alterado cardiovascular, alteración leve de la perfusión cutánea, puede ser un relleno capilar que esté prolongado, pero el paciente todavía está despierto, y eso sería un fallo circulatorio compensado, como hemos dicho, ¿no? Pero cuando a eso le agregamos nosotros compromiso de sensorio y tenemos fallo circulatorio, y estamos hablando de un paciente con un fallo circulatorio descompensado y requiere es una emergencia, resucitación con fluidos, ¿no? Entonces vamos a ver, ir jugando cómo mezclamos las categorías. Entonces, solamente para mostrar en este cuadro cuáles son los tiempos de acuerdo a las escuelas que publican sus eh, valores de triaje, ¿no? Como les mencioné, puede ir de 60 minutos a 120 minutos, dependiendo de qué escuela estemos hablando, ¿no? La más, entre comillas, larga en cuanto a los tiempos es la de Manchester, pero esto ya va a cambiar, como les comenté, ¿no? Entonces, hablamos también de algunas determinantes externas o modificadores externos, como son las condiciones o patologías que el paciente pueda tener, tratamiento oncológico o la edad del paciente, que también le da, como quien dice, una valoración adicional a la escala que uno pueda tener. Entonces, con este pacientito que creo que es sumamente didáctica la fotografía, los escucho, chicos. ¿Cuántos lados están alterados? No me gusta llamarlos por apellidos, por favor. Yo prefiero que participen. Mm. Doctora, En la fotografía, ¿sí? ahorita. ¿Quién? Doctora, disculpe, ¿puede colocar la fotografía de nuevo? Claro, ahorita la pongo Gracias. nuevamente. A ver, ya, creo que ahora sí la ven, ¿no? Nuevamente. Este paciente, ¿cuántos lados está alterado a simple vista?
Dos lados, doctora. ¿Perdón? Diría que dos lados, tanto el componente neurológico y ¿Me da su apellido, por favor? SEA, Carlos SEA. Doctor Sea. Sí, dígame, doctor Sea, le escucho. Bueno, el componente de apariencia, ¿no? Según, digamos, el componente neurológico afectado, se ve inconsciente el bebé, además de que se ve ciertamente algo pálido, por lo cual también podríamos decir que la perfusión, la parte circulatoria, también podría estarse afectada. El punto Ya, respectivo no podríamos evaluarlo al hacer una foto, claro, ¿no? ya, mínimo dos lados alterados, ¿no es así? Claro. Mínimo. Ujú. Y esa es una emergencia, ¿no? Urgencia mayor, como llamamos con el Manchester. En este caso, ¿qué propondríamos con este paciente de intervención? ¿A dónde lo manda usted? U otro compañero suyo que trate de asignarle un proveedor y un lugar de atención. ¿Lo manda a consultorios? ¿Mm? Yo lo mandaría a emergencias. Yo creo que también llegarían a ser hasta 3 lados alterados por la Ya, posición anómala. No sé si eso es exactamente la posición anómala, pero puedo pensar que la posición que tiene el cuello es para poder respirar mejor, justamente. Te- Yo lo mandaría a emergencias o hasta ya, urgencias. claro. Entonces, usted lo mandaría a emergencia. Y usted ya está en la emergencia, doctora, está de guardia. ¿A qué área de emergencia lo envía? Usted es la doctora, ¿cuál Libera, es? doctor. ¿Perdón? Libera, doctora Libera. Olivera. Ya. Ujú. A ver, ¿qué dice la doctora Ruti Aliaga? Perdón, el doctor Ruti Aliaga, Edwin Fabricio. ¿Se encuentra en clase o solo está prendida la cámara de la ponencia? El doctor Ruti Aliaga no está. La doctora Samanés Casaverde, perdón, el doctor Samanés Casaverde Gustavo, ¿qué opina? ¿A qué área lo Eh, envía este paciente? sí, doctor, a trauma shock, A shock trauma o trauma shock, perfecto. ¿Y qué indicaría a ese paciente? Que tiene el nivel de conciencia alterado, el circulatorio alterado. Entonces, si usted tiene dos lados, circulatorio que está alterado porque está pálido, pálido este paciente, y está soporoso. ¿De qué estamos hablando? un shock descompensado, una Ya, muy bien, descompensación circulatoria, perfecto. ¿Y qué indica usted, doctor? reanimación, Ya. ¿Cuál es su apellido? samanés, Doctor Samanés. ¿Y con qué indica usted mismo? Reanimación. como doctora, ¿Con qué indica reanimación? Perfecto, reanimación. Estamos de acuerdo todos. O alguien más que intervenga, por favor, que apoye al doctor. El doctor Okimura Núñez, la doctora, perdón. Okimura Núñez Lidia. Sí, doctora. Sí, doctora Lidia Miyoko. ¿Con qué inicia usted sus indicaciones de reanimación a este paciente que tiene el circulatorio alterado y el sensorio alterado, apariencia alterada? Lo podríamos intubar al paciente si presenta problemas en el área respiratoria. Lo podríamos ventilar con la mascarilla de ventilación, el ambú, eh, y, y proceder con la reanimación. Ah, ya. Muy bien, doctora Miyoko. ¿Alguien opina diferente a la doctora Lidia? Ya, vamos a dejar esa pregunta allí y seguimos avanzando, chicos. ¿Ah? Entonces, este pacientito, al igual que otros pacientes, necesita, pues, mientras ustedes ya han definido de que es un paciente que está en emergencia, que es un paciente que requiere estar referido a shock trauma y que tiene que tener proveedores que sean expertos en reanimación. Perfecto. Hacemos un diagnóstico fisiológico a través de la evaluación del TEP. Y por ahí, dentro de la evaluación del TEP, alguien pregunta qué le pasó o por qué lo trae. Y la madre le dice, está vomitando y tiene muchas diarreas. Está vomitando y tiene muchas diarreas. Y ustedes ya valoraron el llenado capilar, que está lentísimo,
tiene frialdad central, pulsos centrales también débiles. Es un paciente que no despierta. ¿Cuál es el diagnóstico fisiológico? ¿Mm? Ustedes llevaron neonatología, ¿no, chicos? Doctor, ¿está deshidratación? O sea, un shock descompensado por deshidratación. ¿Apellido, doctora? Ramírez Rimac. ¿Perdón? Ramírez Rimac. Ramírez Rimac. Rimag. Ya, muy bien, doctora. Es un paciente que está chocado por pérdidas. O sea, ustedes, ya, vamos a quedarnos con que estaba la alteración del sensorio, ¿no? Está totalmente obnubilado ese paciente, inconsciente casi, que está con los globos oculares deprimidos. Ese no es un tono adecuado de globo ocular. Esa coloración de piel es una piel pálida, le llenan, está chocado. Antes que madre les diga que estuvo vomitando y con diarrea, es un paciente que requiere reanimación. Perfecto, reanimación, pero ¿con qué? Con volumen. Necesita ser hidratado porque se está chocando. Está en shock descompensado por deshidratación severa. Entonces, ustedes, ya el doctor lo vio, lo pasó a shock trauma, dijo que llamen al médico de trauma shock y empezamos reanimación. Entonces, no toda reanimación empieza con una ventilación, no toda. Generalmente empezamos todo a la par, pero priorizamos las indicaciones a la enfermera, que si ustedes le dicen ventílalo, ustedes lo ponen a ventilar y nadie le dice a la enfermera que le canalice una vía y que le ponga volúmenes en manejo de shock, van a perder ese paciente. Voy a entubarlo. El chiquito se defiende un poco, traga, no se deja ver bien la glotis. Ponle un bolito de midazolam y si ustedes no mejoraron el intravascular indicándole volumen en bolos, ese paciente se muere. Entonces es importante, también así como nosotros priorizamos el valorar la condición clínica del paciente a través del TEP, miren que nadie le ha puesto el estetoscopio en los ruidos cardíacos, solamente hemos mirado y palpado, es todo. Ya estamos dando un diagnóstico, como le ha dicho su colega, la doctora Ramírez, y luego da indicaciones como corresponde. El diagnóstico fisiológico, shock, deshidratación severa, RP, hidratación y resucitación con volúmenes. Pasamos entonces este pacientito y vemos ahora. Ya hemos dicho, para remarcar el estado neurológico, cuando se compromete, quiere decir, si está asociado solito, hay patologías propias del sistema nervioso central. Pero si se asocia falla respiratoria, signos circulatorios, quiere decir que ya estamos colindando con la emergencia y pacientes en severo riesgo de vida. Ahora vamos al trabajo respiratorio. Yo puedo tener elementos que me conlleven a pensar que el paciente está con patología respiratoria. Pero si a esa patología respiratoria, que puede ser tos, que puede ser estridor laringio, que puede ser un huélfago o un aleteo nasal, que puede ser ver tirajes, etc., le agrego sensorio deprimido, sensorio alternante. Entonces estoy deduciendo que ese paciente tiene falla respiratoria o patología respiratoria, pero que a su vez la intensidad de la falla está comprometiendo la apariencia. ¿Eso qué se llama? ¿Mm? Para todos la pregunta, la repito. Si mi paciente tiene falla respiratoria porque está con estridor, porque tiene politirajes, tiene dificultad respiratoria, tiene aleteo, pero a su vez está con el sensorio comprometido, ¿qué estamos pensando? Insuficiencia respiratoria. Chicos, tenemos que leer el documento cuando vengamos a la clase, por favor. La insuficiencia respiratoria ya me habla de un compromiso sistémico gatillado por una patología respiratoria, una crisis asmática severa,
una neumonía grave con derrame o una bronquiolitis severa de un paciente con compromiso de la apariencia, me habla ya de una insuficiencia respiratoria y es un paciente que también tenemos que derivar a shock trauma para medidas inmediatas, donde de repente nuestra prioridad va a ser oxigenar al paciente y luego tratar la causa de fondo que conlleva a la insuficiencia respiratoria, que puede ser una crisis de asma o similar. Sigamos avanzando porque el tiempo nos gana. Circulación. Entonces la circulación en piel, llenado capilar lento, me habla de fallo circulatorio. Llenado capilar lento más trastorno del sensorio me habla de un paciente que está en un fallo circulatorio descompensado. Si a eso yo le agrego pulsos centrales, que hemos dicho el carotidio y el braquial, disminuidos, y estoy hablando de un complejo choque, paciente chocadito, donde ya tengo que valorar probablemente resucitación intravenosa y de repente en forma muy temprana agregar inotrópicos, solamente valorando el lado circulatorio y qué otra área o lado del triángulo de evaluación pediátrica estamos nosotros usando. Y un poquito más de las discriminantes generales, siempre tienen que tenerlas en cuenta, sobre todo en pediatría, ¿sí? Los pacientes con comorbilidades, los cardiópatas, los pacientes renales, los pacientes oncohematológicos, etcétera, el grado de dolor que puede tener el niño y obviamente la edad es también discriminantes que debemos recordar. Luego que nosotros hicimos nuestra evaluación inicial, usamos nuestro TEP, asignamos nuestra carga o nuestro nivel de prioridad. Si decidimos que espera en consulta o se va al fast track o se va a shock trauma, vamos haciendo la valoración primaria y la famosa secuencia A, B, C, D, E. Siempre es importante empezar y asegurar la vía aérea. Y al pacientito que vimos acá, ¿me están siguiendo, por favor? No está mal que se le haya indicado un aporte de oxígeno adicional. No necesariamente intubarlo o ventilarlo con presión positiva, pero sí ofertarle oxígeno. Valga la redundancia, si yo mejoro el estado circulatorio de este paciente con la indicación que estoy dando de volumen, probablemente el paciente despierte. Si es básicamente una deshidratación severa, lo que condiciona la condición que estoy viendo. Pero no dejo de aportar oxígeno porque si ese chiquito está chocado, el aporte tisular de oxígeno está alterado, entonces tengo yo que mejorar la fuente de oxígeno enriqueciéndola con diferentes dispositivos. Inicialmente empezamos como una máscara reservorio para poder ofertar el oxígeno y luego vamos avanzando. Entonces ahí estabilizamos la vía aérea, protección de vía aérea, algunas maniobras que ustedes conocen, que es frente mentón o la tracción mandibular, dependiendo del paciente, ver el grado de la dinámica ventilatoria, si hay dificultad respiratoria o si simplemente no respira, porque ahí sí tenemos que darle ventilación a presión positiva, la parte circulatoria, donde ya hemos resaltado algunos detalles, e intervenciones. Esto es valorar e intervenir, valorar e intervenir, valorar e intervenir. Y luego, si tenemos un paciente con compromiso de sensorio, donde vamos a ver las capacidades o disability en inglés, estado neurológico, y siempre hay que descartar, si es que yo tengo un paciente que está vomitando y está deshidratado y que está con trastorno de sensorio, una glicemia, chicos, una glicemia, porque puede tener a su vez también hipoglicemia y tenemos que tratar de recuperar esa hipoglicemia. En la exposición, ¿qué significa exposición? El DE. Significa que tenemos que descubrir al paciente en forma gentil y rápida, no a la loca, para valorar si es que tiene fracturas externas, si es que tiene lesiones, si tiene abrasiones, etc. Y obviamente para tratar de subsanar alguno de los hallazgos que podía tener,
que esté corroborando o que esté contribuyendo a que la apariencia o la ventilación o la circulación estén comprometidas. Luego de nuestra evaluación con la secuencia ABCD en la evaluación primaria o valoración primaria, nosotros hacemos la evaluación secundaria, que es básicamente hacer lo que todos saben, historia clínica, con la memotecnia sample o sample. Preguntar por los signos y síntomas mientras actuamos y estamos dando indicaciones. Preguntar por alergias a medicamentos a los pacientes o al familiar acompañante, en este caso en pediatría es familiar acompañante. Medicaciones que el paciente puede haber recibido porque puede haber intoxicaciones medicamentosas. Si el paciente tiene alguna enfermedad o alguna comorbilidad, por ejemplo, en el caso de un paciente deshidratado, yo indico un bolo muy pronto y rápido de un cloruro y sin embargo el paciente puede ser que tenga una cardiopatía congénita con insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces ahí ya mi bolo va a ser administrado en forma más lenta y en un volumen probablemente más reducido. Por eso es importante que ustedes pregunten por patologías previas, las últimas ingestas y sobre todo qué cosa comió, y obviamente algún evento que haya desencadenado o que haya podido conducir a su estado actual, como por ejemplo una caída, que no sepa que se ha caído el niño de una altura, ahora que todo el mundo deja a sus hijitos al cuidado de las nanas, y la información en ese aspecto es importante rescatarla, o puede haber ingerido algo, se puede haber atragantado con algo, etc. Y luego viene la evaluación terciaria, donde yo después de haber actuado en la primera fase con el TEP y la evaluación primaria, lo que se refiere a diagnóstico fisiológico, intervención, diagnóstico fisiológico e intervención, diagnóstico fisiológico, intervención. En la evaluación secundaria, ahondo más la historia clínica con la mnemotecnia sample, y luego vengo a la evaluación terciaria, donde es ya que yo voy uniendo toda la información recabada para poder plantear diagnósticos etiológicos. Y luego de mis intervenciones que he podido haber indicado, reevaluar a mi paciente, reevaluar en forma frecuente. Y para ello tiene que estar en un ambiente de observación monitoreado en forma muy exhaustiva y obviamente con una reevaluación o monitorizado en forma permanente. Y el TEP y el ABCD, chicos, los podemos revisar o repetir N veces si es que no conseguimos respuestas positivas y efectivas. Hay algunos tips importantes que hay que recordar, chicos. Hacer un Glasgow en pediatría es bastante complicado. Por eso hay algunas equivalencias, como es la escala ABPU, que es el estado de alerta en forma espontánea, que equivale fundamentalmente a un Glasgow de 15 puntos. En la respuesta verbal a estímulos, que equivale a un Glasgow de 13 puntos. Evaluación, la respuesta solamente al dolor del paciente pediátrico, que equivale a un Glasgow de 8 puntos, y el paciente que no responde, que es un Glasgow de 3 puntos. Entonces, en la escala de ABPU me ayuda porque es rápidamente aplicable y sencilla y tiene una equivalencia con el Glasgow, con todo lo que ustedes conocen con respecto a la valoración. Me estoy quedando sin batería. ¿Me reculan un ratito, por favor? No sé si hasta acá hay alguna pregunta, conclusiones. ¿Alguna pregunta de ustedes, chicos? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Bueno, son las 2 de la tarde. Creo que la próxima semana nos encontramos en el hospital, en el aula, y de repente ahí podremos completar algo más en la parte de semiología. Ya saben, ya hemos explicado la dinámica. Y espero no haberlos aburrido y que hayamos aprendido algo, un poquito más de lo que ustedes ya vienen aprendiendo en el curso de pediatría. Damos por concluida la clase, les agradecemos a todos la presencia y nos vemos el próximo lunes. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Chao. Gracias, doctora.